Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento, reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, la teología de San Mateo. Estamos haciendo de una forma bastante general, pero que nos puede ayudar a entender el mensaje de salvación que esta comunidad judeo-cristiana nos quiere transmitir, que lo deja por escrito. Sabemos que el Evangelio de San Mateo se está escribiendo entre el 70-80, ¿verdad? Entonces esa es la década en la que tenemos que situarnos, ubicarnos, para mirar también históricamente toda la situación que está viviendo la comunidad cristiana. Recordemos que la Biblia se escribe dentro de un contexto histórico, es decir, el hombre inspirado por Dios, y por eso decimos que la Biblia lo escribe Dios, porque el motivo, o mejor dicho, la causa también, o podemos decir el protagonista central dentro de la Biblia es el mensaje de Dios. Pero el mensaje de Dios transmitido a través de ¿quién? A través de esa comunidad cristiana que reflexiona sobre su propia vida. Y esto tenemos que tenerlo en consideración y en cuenta, queridos hermanos, para dar también los pasos necesarios en nuestra propia vida cristiana, ¿verdad? Porque esto es lo esencial y esto es lo fundamental que lo tengamos en cuenta. Bueno, miremos un poco el capítulo 10, como estábamos haciendo, de San Mateo. Aquí veíamos nosotros la persecución de los apóstoles, es decir, las dificultades con las que vamos a encontrarnos nosotros y se encuentra todo discípulo, todo seguidor de Jesucristo. Él decía directamente que nosotros los cristianos somos como ovejas en medio de lobos. Es por eso, ante esta situación perversa o difícil con la que vamos a encontrarnos en el mundo, tenemos que estar atentos. Y por eso pide también y dice, pero ustedes tienen que tener los ojos bien abiertos, tienen que ser astutos, pendelechana, pendebarleana, pechana.
es el que cuida, ¿verdad? Es como el pastor que cuida el rebaño, entonces es astuto, sabe cómo cuidar a las ovejas, tiene que estar atento, porque en cualquier momento viene el lobo y se los come, ¿verdad? Así también tienen que estar atentos ustedes. Sean astutos entonces como serpientes, pero sean sencillos, no alardeen de nada, porque al final de cuentas todo, decíamos en el curso anterior, todo está en manos de Dios, todo depende de Dios, toda gracia es de Dios. Nosotros somos pasajeros sobre este mundo y nosotros recibimos simplemente las riquezas que el Señor nos regala, nos ofrece. Vamos a seguir un poco más sobre este capítulo y recordemos que el reino de Dios que viene en medio de nosotros y todo el poder que significa esto, no se traducen en forma de dominio sobre el mundo. Es decir, yo entonces me hago cristiano, yo entonces como que voy conquistando el mundo a través de un poder simplemente humano. Y atención, porque muchas de las sectas y los protestantes, sobre todo últimamente con toda esta noción, digamos, que ellos transmiten del famoso evangelio de la prosperidad, así hablan, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad. Dice que vos, si sos cristiano, tenés que tener mucha plata, tenés que estar bien, que Dios te tiene que bendecir, que vos tenés que tener todo, riqueza, etcétera, etcétera. Eso es una mentira, pero garrafal. Eso no dice el evangelio, eso no dice el evangelio. Dice que tenés que vivir en la dignidad, eso sí, y donde nadie debe pasar necesidad. Porque eso es como aquellos políticos, ¿verdad? Que en cada discurso, ustedes escuchan y nosotros escuchamos, yo escucho siempre, ¿verdad? Cada político no tiene nada así organizado, por ejemplo, a ver cuánto dinero entra en el país, por ejemplo, en su mandato, por ejemplo, cuánto va a entrar. A ver, en 4 años vamos a hacer un poco todo, vamos a calcular, ¿verdad? Entonces, o si no, se me tengo que ir a poner, pero vamos a quitar ese bolsillo, vamos a calcular. Pero vamos a hacer una cosa seria, ¿verdad? Pensar bien, ¿verdad? Y sobre eso decir, bueno, ahora, ¿cuáles son las necesidades que existen verdaderamente en el pueblo? A ver, sobre qué cosa vamos a combatir en este año. O sea, estos son los proyectos que tienen que haber. Yo, en ningún candidato que viene y ahí está comenzando a hacer su discurso, se ni nada en porque dicen cualquier burrada, ¿verdad? Cualquier cosa. Promete, no sé, vamos al desempleo, que esto, aquello, tal vez lo único que saben es a quién le van a tener que poner ahí para hacer una transfugiada. ¿A qué persona? Con quienes se unen y con quién formamos esa plataforma de nuestro grupito para delinquir, en síntesis, ¿verdad? Y entonces eso te está diciendo aquí directamente que no es el evangelio, por lo menos no es el poder lo que se está buscando, no es absolutamente el poder. No se transforma, no se traduce en forma de dominio sobre el mundo. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es primero que nosotros nos entendamos, es primero que nosotros nos queramos, es primero que nosotros trabajemos juntos, que nos respetemos. Y como consecuencia, y acuérdense de mí, como consecuencia de la honestidad, del amor, de la comprensión, del entendimiento entre nosotros, entonces nosotros vamos a hacer surgir cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque justamente si alguien viene y me dice, che, ¿sabes qué? Allá en mi comunidad, vos sabés que no tenemos un puente, entonces todos nos preocupamos. No puede ser, ustedes están en ese sufrimiento, pero ¿cómo es que ustedes están sufriendo? Enseguida, añanduta hoy. ¿Por qué? Y porque viste que hay un entendimiento, hay un corazón verdaderamente abierto. No, nosotros aquí lo que hacemos es ser egoístas, ¿verdad? Al contrario, yo veo, no me digas, te falta un puente, bueno, ya está. Vos vale, ya me dice 1.000 millones, bueno, ya me dice 3.000 millones, vale. Y así tenemos, por ejemplo, aquí ustedes conocen, no sé, puente ahí, no sé, sobre una de esas autopistas, no sé, Ñandutima, no sé, dice que una tragada de primera, y así sucesivamente. Son cosas que verdaderamente van contra el evangelio, contra el cristianismo, en síntesis, ¿verdad?
Aquí no hay ni protestantes, ni católicos, ni no sé qué cosa. Aquí es Cristo, en realidad. Vamos contra el mismo cristianismo, porque el evangelio es de Cristo. Cristo el que anuncia, ¿verdad?, el resucitado, el que nos hace cambiar vida. Y por eso te está diciendo, directamente te dice, ¿verdad?, que el reino y su poder no se traducen en forma de dominio sobre el mundo, sino en debilidad ante los hombres. Fíjense lo que te dice, en debilidad. Pero aquello que es débil, según nuestro pensamiento, como dice San Pablo, ¿verdad?, que es debilidad para el pensamiento del hombre, sin embargo, es la fuerza de Dios, es la fuerza del cambio que nosotros podemos conseguir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Daniel Araza es uno de los consultores de las comunicaciones vaticanas, una responsabilidad que responde a su amplia experiencia como docente universitario. El consultor, como el nombre dice, es un consultor, es decir, una persona que da consejo, un advisor, ¿no?, como diría, un consejero externo a la institución que tiene una visión personal propia que puede enriquecer el trabajo que ya se hace internamente. Es tradicional en la Curia Vaticana pedir la colaboración de externos y en este caso de profesores universitarios en los distintos ateneos pontificios. Ha formado parte del equipo de comunicación de varias jornadas mundiales de la juventud y es decano de la Facultad de Comunicación Social Institucional de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Conoce de cerca la forma de comunicar de Francisco y dice que es una caja de sorpresas. Es un papa que se ve que reza las cosas, que no solo sabe hablar o es espontáneo, sino que medita interiormente las cosas. Lo ha explicado muy bien en su último viaje a Irak, ¿no?, cómo tomó la difícil decisión de hacer ese viaje, ¿no?, pensando, meditando, rezando, pidiendo ayuda a Dios para tomar la decisión. Y en ese sentido es muy transparente, es una persona que dice lo que ha vivido, las dudas que ha tenido. Dice que en la actualidad la comunicación está condicionada por muchos elementos, pero uno que no se puede olvidar es la pandemia, que marca un antes y un después. Una de las cosas que tiene que cambiar la comunicación no es tanto la dimensión técnica, que obviamente ha avanzado mucho y continúa a avanzar en una dirección seguramente justa, sino la dimensión de contexto. O sea, explicar, dar sentido de las cosas que se cuentan, no quedarse en el breaking news, en lo que está pasando en el momento, ¿no? Resalta que el principal criterio de las comunicaciones del Vaticano es pensar en los más necesitados, en medio de las variadas situaciones de la Iglesia alrededor del mundo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen
y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos mirando el capítulo 10 de San Mateo. Aquí estamos hablando sobre la persecución de los apóstoles. Persecución. Entonces, ¿cómo serán perseguidos los cristianos? ¿Cómo somos perseguidos los que queremos vivir el Evangelio? Los que hemos entendido esa buena noticia, el Euangelio. En el bloque anterior hablábamos de lo que significaba el reino y su poder, ¿verdad? Que no es, decíamos, el dominio sobre el mundo, sino es la fuerza, pero en la debilidad. La fuerza desde la debilidad ante los hombres. Ahora, el enviado, es decir, Jesús en este caso, y después que somos nosotros, porque el enviado, Jesús, según los padres de la iglesia, después los alter Christi, somos nosotros, somos los enviados. Coloca a nuestro mundo ante el juicio de Dios. El mundo es colocado ante el juicio de Dios. San Juan, cuando habla del cosmos, es decir, cuando habla del mundo, una de las significancias, ¿verdad?, de ese cosmos o del mundo para San Juan es justamente lo negativo, el mundo, las cosas del mundo. Nosotros también utilizamos, ¿verdad?, y decimos, qué mundano que sos, ¿viste? Qué mundano. Vos sos más bien del mundo, ¿verdad? Vos sos más bien del mundo, como diciendo una cosa negativa, como dice. El mundo se siente interpelado en su palabra. El mundo, la realidad de la comunidad, se siente interpelada siempre por la palabra de Dios. Quiere demostrar que es el más fuerte. El mundo como que va conquistando y como que va diciendo nosotros somos más fuertes. Somos más fuertes. Pero nos damos cuenta que el mismo mundo se puede autodestruir. El mismo mundo se puede autodestruir. Yo con la misma fuerza, con la misma grandeza que puedo tener en el mundo, con el mismo poder que puedo tener en el mundo, yo también puedo destruir el mundo. Pensemos, no sé, en las grandes bombas, ¿verdad? Las bombas atómicas, no sé, y ahora nucleares, no sé qué otras bombas. Solamente que hoy la hipogibéina, que esas bombas atómicas de antes, ¿verdad? De ahora solamente que hay otras clases que nos van a desintegrar, ¿se dan cuenta? Al mismo tiempo, el poder que nosotros pensamos ejercer, sin embargo, es un poder también de autodestrucción, ¿verdad? Es de autodestrucción, no de dar vida. Y así, cualquiera de las cosas que nosotros estamos utilizando, al final de cuentas, estamos haciendo un camino de autodestrucción. Destruimos. Y nosotros pensamos al estilo de la Pax Romana de aquel tiempo, ¿verdad? La Pax Romana era el silencio sepulcral. Nadie tiene que estar macaneando. El que macanea aquí se le degüella, se le mata, se le hace desaparecer. Esa era la Pax Romana. O sea, la guerra, la espada a costa de una pax silenciosa, tranquila. No me moleste mosquito y yaguaina. No me moleste mosquito. Que nadie aquí esté macaneando ni diciendo nada. Bueno, el mundo entonces se siente interpelado en su palabra. Quiere demostrar que es el más fuerte, el mundo. Quiere demostrar eso. Se la hacen baretevea. Se la icatubeajina. Se catuperejina. Cuenta con los medios del poder externo y la violencia, ¿se dan cuenta? Aquí está entonces la síntesis de lo que significa el mundo. Cuenta, ¿verdad?, con estos dos elementos, el medio del poder externo, el medio del poder externo. Cuando uno ama, entonces tiene el poder interno. Cuando uno se preocupa de la gente, tiene el poder que nosotros le llamamos la fuerza moral, ¿viste? Se refiere al poder. ¿Qué significa la fuerza? Fuerza quiere decir justamente ese poder que nosotros tenemos, pero es un poder moral, no es un poder de violencia. Bueno, venga aquí, boca puña gane, en huepotí o lo que sea, ¿verdad? Ese es el poder externo del que te está hablando aquí. El mundo busca y tiene ese poder y esa fuerza.
Pero en realidad lo que el Evangelio está pidiendo, y por eso que es casi como una utopía o es un ideal, y nosotros sabemos que la jacobila cristiano haisha, así como nosotros entendemos por lo menos. Algunas veces nosotros decimos, qué buenos cristianos que somos, cuánto, qué buenos cristianos. Cristianos, ahora les llamo nomás ya cristianos porque somos seguidores de Cristo. Entendamos o no entendamos el Evangelio, nos queremos llamar y decimos que somos cristianos, otros Cristos, alter Christi. Pero sin embargo, da jaikwai va epaje iñande la ñande doctrina. Va ella pañande jaikoa ena, alleva peñande yaraje y haisha ñande de la doctrina. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos del mundo y nos dejamos llevar por las cosas del mundo, en síntesis estamos diciendo aquí directamente que confiamos en el poder externo y confiamos también en qué cosa, en la violencia, ¿viste? Confiamos en la violencia, es decir, ejercer violencia contra todo aquello entonces que va contra mi parecer, contra mi idea. El Evangelio es muy interesante porque en un momento Jesús dice, solamente los violentos conquistarán el reino de Dios, dice. Pero entonces tenemos que entender qué significa, que no es absolutamente ninguna contradicción con lo que está diciendo aquí, porque aquí te presenta al mundo violento, pero aquí te habla de esa violencia que el mundo necesita para conquistar y para adueñarse de las cosas. Sin embargo, cuando Jesús dice solamente el violento es el que entrará en el reino de los cielos, quiere decir el que se conoce a sí mismo, el que violenta, entre comillas, todos sus egoísmos, toda su concupiscencia, todos los deseos de placer, todos los deseos entonces del poder, todos los deseos del egoísmo, etcétera, etcétera. Apela violento. Esa es la verdadera violencia que se nos propone en el Evangelio. Bueno, así como Jesús por lo menos nos dice en el Evangelio, ¿verdad? A través de los que escriben, a través de esa comunidad que reflexiona, que entiende el mensaje de Jesús. Pero es entonces importante, queridos hermanos, ¿verdad? Me parece que aquí está el centro y el caracú también, ¿verdad? De todo nuestro pensamiento, este pensamiento cristiano que nos tiene que llevar a un compromiso serio. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor.
gritar. No puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar. No puedo parar de alabar. No puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar. Es que no puedo parar de alabar. No puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar. Yo no puedo parar de gritar. No puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Nosotros en este momento estamos mirando cómo tiene que ser el cristiano, cómo tiene que comprometerse, cómo tiene que vivir verdaderamente. No es fácil. Nosotros muchas veces estamos en ese camino, ¿verdad?, de la vida cristiana. No tenemos que dudarlo tampoco, ¿verdad? Tampoco tenemos que desanimarnos cuando nos damos cuenta que estamos en un camino, pero que había sido nos falta mucho. Alguna vez se copió y coña dereje. Por ejemplo, se mandó a Marojo, yo era scout. Bueno, y cuando nos íbamos ahí, yo recuerdo bien con un hermano que se llamaba hermano Constantino Herbol, el que venía de Checoslovaquia. Bueno, Ustashue, la parte de todo el escautismo, ¿verdad? Él fue allá por Europa, etcétera, fue gran jefe y todas esas cosas. Y entonces hacíamos nosotros esas caminatas, ¿verdad? Íbamos 5 kilómetros al comienzo, o 10 kilómetros, hasta 20 kilómetros, ¿entienden? Entonces, para ir acostumbrándose, y éramos mitad y nosotros, imagínense, mitad y de 10, 11, 12 años, arojoya, a pesar de hasta estilo soldado, nos íbamos en patrulla, ¿verdad? Y nos íbamos. Bueno, pero es interesante, ¿verdad? Porque uno cuando iba en el camino y pensaba y decía, qué pucha, dentro de 5 kilómetros, ya recién, lejísimo, ¿dónde está nuestra meta? Y uno se quiere desanimar, ¿verdad?, en el camino, cuando está caminando y se da cuenta que le falta mucho todavía. Pero entonces, yo recuerdo bien una de las frases que nos decían ahí, no tienes que pensar tanto luego allá, como que vos estás allá en aquel lugar, sino que dice, tienes que disfrutar en el momento en que estás caminando de ese momento ahí donde vos estás. Entonces, desde ahí entonces te proyectás hacia el futuro, hacia tu meta. Pero vos sabés que en la medida en que vas caminando, lo vas disfrutando, lo vas viviendo, esos momentos. Y entonces dice, sin querer, sin darte cuenta, ya estás llegando al otro lugar. Es interesante, ¿verdad? Es una forma, viste que esto es todo cuestión también de pensamiento psicológico, ¿verdad? Porque dice, si vos estás pensando allá tengo que llegar, allá tengo que llegar, y entonces todo esto que vos vas pasando aquí se te vuelve una carga insoportable, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estoy todavía aquí? ¿Cómo es que estoy aquí? ¿Por qué esto sufro aquí? Y me falta mucho todavía. ¿Y cuánto falta para llegar? ¿Entendiste? Entonces vos no estás disfrutando tu caminar. Es una forma muy interesante de pensar. Y algunas veces eso nos pasa en la vida, ¿verdad? Es como que nosotros podemos desanimarnos cuando nos damos cuenta, ay, mi meta queda allá, ¿verdad? Es allá donde tengo que llegar. Pero entonces es como que quiero tirar la toalla porque hombre tereío. Y entonces yo aquí no estoy viviendo esto. Estoy allá pensando que ya quiero estar allá y estoy sin embargo aquí y no estoy viviendo este momento. En la vida cristiana tenemos que tener en cuenta este aspecto. El caminar hacia nuestra meta significa que los pasos que vamos dando, el momento de nuestra realidad, de ese contexto histórico que vivimos, tenemos que asumirlo. Sean fracasos o sean triunfos, pero el problema es asumirlo. En la medida en que vamos asumiendo, entonces vamos proyectando y mirando hacia dónde nosotros estamos caminando. Bueno, precisemos entonces ahora con respecto a lo que estábamos diciendo en este capítulo 10 de San Mateo. El mensajero
que coloca al mundo ante el juicio de Dios tiene que estar dispuesto a colocarse lógicamente ante el juicio de los hombres. Y este es el verdadero tema, ¿verdad?, del capítulo 10. El que coloca entonces al mundo ante el juicio de Dios tiene que estar dispuesto también a colocarse ante el juicio de los hombres. Y claro, cuanto más nosotros comenzamos a decir o a hacer una crítica, vamos a decir, una crítica sana, porque siempre la crítica es un elemento fundamental en la vida del hombre para que pueda crecer. El momento de la crisis es un elemento para que el hombre pueda crecer. Si nosotros no entramos en crisis, nosotros no podemos dar ningún paso hacia adelante, no podemos crecer. El crecimiento implica antes que nada un momento de crisis. Y en ese momento de crisis nosotros vamos buscando las soluciones y en la medida en que vamos solucionando esas situaciones, entonces vamos creciendo. Ese es el crecimiento. Porque si uno queda anquilosado, entonces no hay crecimiento, se queda siempre en lo mismo. Como diciendo, bueno, etc. No. El hombre, el cristiano, siempre tiene que mirar hacia adelante. Y ya vimos recién, porque reflexionando sobre el Evangelio nos damos cuenta que nos falta mucho camino que tenemos que seguir haciendo. Muchísimo. Por eso que el Evangelio, cuando dice sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, nos está diciendo, ustedes tienen que estar en este camino continuo de la búsqueda, esa búsqueda de perfección. ¿Pero qué quiere decir la búsqueda de perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto? Esa perfección significa ese camino de felicidad, ese camino de realización, de planificación como persona. Entonces no pensemos simplemente que tenemos ahí un modelo, algo que tenemos que calcar como vuestro Padre del cielo es perfecto. No, pero Dios es Dios. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Viste? Ya te puedes desanimar ya otra vez. Entonces hay que entender bien. El camino de perfección significa el camino de búsqueda continua de la felicidad, de un camino continuo entonces de realización plena individualmente, pero que está siempre al servicio de la comunidad. Les envío como ovejas en medio de lobos. Se condensa aquí el mensaje de Jesús y la experiencia de la iglesia. La experiencia de la iglesia. Es decir, una iglesia que ha sufrido, una iglesia que fue golpeada y avasallada. Persiguen los judíos, sanedrines, sinagogas, que se sientan, o mejor dicho, se sienten inseguros ante el juicio que proclama el mensajero. Todos estos judíos, todo el Sanedrín, todas las sinagogas se sienten totalmente inseguros ante la proclama, la buena noticia de Jesús. Porque Jesús viene y les dice, ustedes no pueden dejarse llevar por la ley fría que mata. Nosotros tenemos que darle espíritu a esas leyes. Tenemos que darle la fuerza entonces del Espíritu de Dios para que el hombre se realice, porque si no, nos amargamos cuando simplemente nos volvemos leguleyos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Vengo ante ti, ante tu majestad, a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor. Venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Vengo ante ti, Vengo ante ti, ante tu majestad, aquí estoy, Señor. a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Mateo, una hermosa teología. Ahora estamos hablando de la misión de los 12. Estos 12 que estuvieron con Jesús son los discípulos que estuvieron con Jesús y por lo tanto nos animan también a nosotros para hacer lo mismo, ¿verdad? Porque somos discípulos, somos apóstoles, anunciadores del Evangelio. Y decíamos que Jesús nos dice que yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Se condensa el mensaje de Jesús y la experiencia de la iglesia. La experiencia de la iglesia en el sentido que siempre se vio perseguida. Una iglesia perseguida por anunciar el reino de Dios. Una iglesia perseguida justamente por dar a conocer la buena noticia de Jesús. Persiguen los judíos, los sanedrines, las sinagogas, y uno se siente inseguro ante el juicio que proclama el mensajero. Persiguen igualmente a los gentiles, gobernantes y reyes. Persiguen a los gentiles, a los gobernantes y a los reyes, que comprenden que ante el nuevo mensaje, hasta su misma autoridad ya deja de ser un absoluto. Entonces, que hasta su misma autoridad ya deja de ser un absoluto. Es decir, aquí se está apuntando ya hacia el valor comunitario. Entonces, el absoluto, la autoridad como una persona única, es el absoluto. Él lo manda paja, él ahí paja, él lo decidía. Eso entonces se deja de lado. Ya deja de ser entonces de ese momento un absoluto. La misma presencia del mensajero ante los hombres que le acusan sirve ya de testimonio. Su misma presencia. Esto es lo que nosotros llamamos el testimonio, ¿verdad? Lo que nosotros vemos. Esa presencia es la que nos llama a nosotros la atención y ya nos está dando testimonio, que tiene que ser para nosotros en este sentido testimonio de resurrección, testimonio de vida nueva, testimonio de empeño. No necesita hablar, no tiene que empezar a defenderse, no necesita hablar, ni nada que defenderse, porque su vida es un testimonio. El hecho de que esté ahí, como justamente Jesús dice en un momento, ¿verdad?, a los judíos, cuando le están acusando y lo quieren condenar. Entonces Jesús en un momento medio posilento ahí, ¿verdad?, y les dice, bueno, díganme, ¿de cuál de todas las buenas obras, por cuál de esas buenas obras que yo realicé y realizo, ustedes me quieren condenar? Pellemínase, ¿por cuál de estas buenas obras que yo estoy realizando ustedes me están acusando? ¿De qué? ¿De cuál de ellas? Esto me hace acordar que muchas veces sucede, y esto yo escuché sobre todo a una persona muy interesante, ¿verdad?, que justamente decía eso. Trabajaba, ¿verdad?, a full, pero a full va a poder, con la cuestión de la pastoral, con la cuestión de los jóvenes, con la cuestión de los catequistas, en la escuela se metía, en la cuestión también de la organización, ¿verdad? O sea, para ir mejorando, ¿verdad?, todo esto. O sea, el tipo ese, ¿verdad?, se metió pero a full, ¿verdad? Y además, ¿verdad?, animándose y animando también a tantas otras personas, porque el trabajar en grupo, el trabajar en comunidad, después alienta también, y muchas otras personas que tal vez por ahí estuvieron solas, trabajando solas, etc. Cuando ve que es la comunidad la que se entusiasma, entonces todos quieren dar aunque sea un granito de arena. Bueno, no, todo lo que vos hiciste, fuera de aquí. Usted no puede permanecer aquí, ¿verdad? Usted no puede. Y eso nomás te hace pensar, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Pues yo le decía, bueno, vos tenés que decir lo que dijo Jesús, ¿verdad? ¿Por cuál de las buenas obras verdaderamente ustedes me quieren acusar? ¿O por cuál de las buenas obras que yo hago ustedes me están apedreando? ¿Entienden? Y entonces, este es un mensaje claro y concreto, ¿verdad? Cuando estamos haciendo el papel de personas simplemente egoístas,
personas que absolutamente no se meten, ¿verdad?, en el caracú y no conocen, porque los judíos lo que estaban haciendo ahí con Jesús era no aceptar una propuesta tan interesante que él estaba trayendo, ¿verdad? Y esto es lo que iba a renovar a la comunidad. Pero evidentemente que después nosotros sabemos que la fuerza de Jesús no es que termina ahí. La fuerza de Jesús, al final de cuentas, con su mesianismo, con los milagros, con todo lo que él fue realizando, fue simplemente esa semilla del inicio del reino de Dios. Esto también a nosotros entonces nos tiene que animar. La forma, como dice justamente San Mateo para nosotros, es esta, ¿verdad? Que aquí se condensa todo el mensaje de Jesús. La misma presencia, ¿verdad? Ahí se condensa el Evangelio, su misma presencia, su misma acción. Yo realizo las obras del Padre. ¿Por cuál de estas obras ustedes me quieren apedrear?, le dice Jesús. Entonces la misma presencia de este mensajero ante los hombres que le acusan ya sirve de testimonio. Ya sirve de testimonio, su misma presencia. Y eso no hace falta, ¿verdad?, hacer grandes alardes para que uno se dé cuenta. Upeago, esa tua lleve ya, y la gente ve eso. Esa tua lleve ya. Y cierto eso es. Fíjense nomás en las comunidades, en aquellas comunidades donde verdaderamente uno moja camisetas, se empeña. La gente enseguida se da cuenta. Solamente los judíos no querían darse cuenta. Solamente ellos le ponían cáscara de banana, ¿verdad?, a Jesús. Queridos hermanos, eso es lo que también sucede, y atención, que puede suceder con nosotros también. En nuestras iglesias, en nuestras parroquias, en nuestras capillas, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, ¿verdad? Puede suceder lo mismo. No necesita hablar, no necesita hablar. No tiene que empezar a defenderse. Externamente hundido, cuenta, sin embargo, con la fuerza de Dios. Esto es una síntesis de ciertas situaciones que uno vive en la vida. Esto es situación concreta que nos pasa en el día a día. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor ciego. Se te envía embajadores, ¿se acuerdan? Como decía Jesús, que le envía embajadores, viene, le habla, le dice, le muestra, o esa pedacelle, pero no quiere recibir. No los recibieron. Al contrario, lo apedrearon, lo apalearon, lo mataron. Ahí viene el hijo, este heredero, matémoslo y nos quedamos con la herencia. Queridos hermanos, y así entonces vamos concluyendo en el día de hoy nuestro curso bíblico, que verdaderamente este mensaje de salvación es tan importante, ¿verdad? Estamos hablando de la persecución a los apóstoles, persecución a los apóstoles. Vamos a pedir que nosotros también nos sintamos protegidos, animados por la fuerza de ese Espíritu de Dios, ¿verdad?, que nos entusiasma a todos. Y todos tenemos que estar entusiasmados en este sentido. Ahora yo les dejo la bendición, que el Señor les acompañe siempre, les bendiga y les ayude. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.